Buenas tardes, doctores. Soy la doctora Laura González, su médico de reumatología. Y bueno, hoy vamos a iniciar ahora sí ya como tal con esta materia de reumatología. El día de hoy vamos a abordar lo que es generalidades, en donde hablaremos un poco de inflamación y después veremos algunos de los estudios de laboratorio que solemos pedir en esta especialidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con generalidades un poquito y de aquí vamos a partir con inflamación. La inflamación como tal, su definición es una lesión tisular como tal, que es secundario a bacterias, traumatismos, sustancias químicas, calor o cualquier otro fenómeno, nos va a causar que los tejidos lesionados liberen múltiples sustancias que dan lugar a cambios secundarios en los tejidos vecinos no lesionados. O sea, acuérdate, hay una lesión tisular, esta lesión tisular puede tener muchas causas, ¿sí? Ya mencionamos, puede ser por una infección, traumatismos, sustancias químicas, por calor, las quemaduras, pero sí quiero aquí hacer el punto de que en reumatología la mayoría de las veces no hay una causa específica, sino que la mayoría de las enfermedades que vamos a ver son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, no es como que sea secundario a un traumatismo o a una bacteria, sino que es algo autoinmune que nos va a desencadenar todo el proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Ahora, como tal, la inflamación, daño y reparación en las enfermedades reumáticas, pues la inflamación como tal va a tener modificaciones locales y coordinadas de los vasos sanguíneos y el tejido conectivo. Aquí es muy importante porque estas modificaciones casi siempre van a ser crónicas. O sea, es una inflamación crónica. No sé si ustedes han visto algún paciente con artritis reumatoide, cómo van a encontrar sus manos, que de hecho hacen hipertrofia crónica y empieza pues todo el daño, ¿no? Y es importante también que se sepa que, bueno, interfiere muchísimo el tejido conectivo. Hay enfermedades que vamos a ver que son propias del tejido conectivo, hay enfermedades que predominan un poquito más lo articular, entonces vamos a ir hablando sobre la marcha del semestre de cada una de ellas. Y a la vez aquí se relaciona con un proceso de reparación, en donde hay regeneración de células parenquimatosas dañadas y cicatrización. Esta cicatrización en reumatología es parte de lo que nos lleva a la limitación funcional, sobre todo artritis reumatoide, que ya tocará en 2 clases más o menos hablar de ella. Las características de la inflamación ustedes las dominan muy bien, espero, que es calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de la función. Entonces, en el momento en que tú ves un paciente inflamado, que en reumatología les digo es como lo más importante, por ejemplo, voy a poner la muñeca, ¿no? Cuando se te inflama la muñeca, que es el carpo, tú te das cuenta porque la muñeca va a estar caliente, va a estar con rubor, tumor, va a tener dolor y el paciente de hecho no la va a poder ni mover por el dolor que va a estar presentando. Entonces, la pérdida de la función, ¿sale? Y esto en realidad pues es secundario a varios mediadores de la inflamación, a vasos sanguíneos también que interfieren como elementos y células. Es importante que sepan que interfieren los granulocitos, monocitos macrófagos, plaquetas, células endoteliales y los fibroblastos. Entonces, esta es una de las clases que es como más teórica, esto sí debo comentárselo, pero que es de las importantes en reumatología para entender todo lo que va a suceder. Entonces, aquí quiero hacer una pausa solo para bueno, coordinar un poquito todo ello. Acuérdense que la inflamación como tal va a venir descrita en los libros, pero de todo en general, y casi todos los libros se van a enfocar en enfermedades infecciosas, como ahorita vamos a ver lo que sigue de los neutrófilos. Pero es muy importante que ustedes tengan en consideración que en reumatología la inflamación es crónica. Y esta inflamación crónica no va a estar dada ni por infección ni por traumatismo, sino que es algo autoinmune y que también, importantísimo, participan también mucho los fibroblastos, ¿no? Y ahorita vamos a ver pues que el papel también fundamental en estas enfermedades autoinmunes son las citocinas, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué sucede con la inflamación?
va a haber una vasodilatación de los vasos locales con un exceso de flujo sanguíneo local. Esto a la vez, en inflamación vamos a tener un aumento de la permeabilidad de los capilares con fuga del líquido a espacio intersticial. O sea, todo esto es lo que nos va a estar dando la inflamación que ustedes van a percibir. A la vez va a haber una coagulación del líquido en espacios intersticiales por aumento de fibrinógeno y migración de granulocitos y monocitos al tejido. Y bueno, todo ello al final va a concluir en tumefacción de células tisulares. Y bueno, ahora, también tenemos productos tisulares que provocan inflamación. Entre ellos está la histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas, complemento, productos del sistema de coagulación, las linfocinas que van a ser las que liberan los linfocitos T sensibilizados, y todo ello al final es lo que va a activar a los macrófagos, que los macrófagos juegan un papel principal para eliminar a los tejidos destruidos. El problema es que también lesionan a las células tisulares sanas. Ahora, importante aquí, en la inflamación como tal, en reumatología, de las que participan mucho más, pues son las prostaglandinas. Ya no vamos a profundizar en ellas, ni en ácido araquidónico y todo esto. Y algo aquí muy, muy importante es el complemento, porque la mayoría, bueno, al menos artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, lo que van a activar es la vía del complemento, que es al final la que va a predominar en ellas, ¿sale? Y bueno, los macrófagos, como ya los habíamos mencionado, en sí están considerados la primera línea de defensa. Estos van a estar presentes en los tejidos, ya sean histocitos o en los tejidos subcutáneos, macrófagos alveolares, y van a ser los que comienzan las acciones fagocíticas. Pero aquí, como pueden ver, bueno, pues vamos a empezar a mencionar, estos son la primera línea, sin embargo, no es la más importante la primera línea, sino la liberación que va a haber después de los macrófagos. Al activarse por inflamación, el primer efecto es que aumentan rápido de tamaño cada una de estas células, van a hacerse móviles, o sea, pierden sus inserciones y son la primera línea como tal de defensa, pero no frenan como tal toda la inflamación, o sea, ayudan, ¿sale? En el caso de los que ya están, ¿sí? Ahora, después de los macrófagos, nuestra segunda línea es esta invasión por neutrófilos, ¿de acuerdo? En esta invasión por neutrófilos, esto probablemente ya lo recuerdan un poquito de fisiología. El neutrófilo como tal, bueno, vamos a tener abajo al tejido inflamado y arriba los neutrófilos, que son esas celulitas moraditas que pueden ver ahí, ¿de acuerdo? El tejido inflamado se va a encargar de liberar citocinas y otros productos bioquímicos. Estas citocinas que ustedes ven ahí, que dice citocinas, van a provocar un aumento de la expresión de selectinas y moléculas de adhesión intercelular de tipo 1, que es el ICAM. O sea, el tejido inflamado libera citocinas. Esto clave en reumatología, la liberación de citocinas, pero esto a la vez va a hacer que haya estas moléculas de adhesión, que es el ICAM-1, y este ICAM-1 va a estar en la superficie celular. Y esto es lo importante porque estas moléculas de adhesión se van a unir con los receptores del neutrófilo. Y al unirse con los receptores del neutrófilo va a provocar que haya una diapédesis, o sea, el neutrófilo atraviesa como tal la célula endotelial, la barrera endotelial, y migra, ¿de acuerdo? A través de la pared del vaso, que es por diapédesis, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasa con los neutrófilos, que es la migración, ¿de acuerdo? Ahora, este mecanismo de migración de neutrófilos es de los mecanismos principales en infecciones o las producidas por bacterias, ¿de acuerdo? Y nuestra tercera línea de defensa en inflamación, pues es la segunda invasión de macrófagos. Ahora sí, ya los monocitos que proceden de la sangre entran en el tejido inflamado, aumentan de tamaño y ahora sí se convierten en macrófagos, que es la tercera línea de defensa y ahora sí de las más importantes. Entonces, vean, este macrófago aquí activado, que esto sí es muy importante, ¿de acuerdo? Vean cómo gracias a él va a haber esta liberación de citocinas y yo quiero que ustedes recuerden perfectamente a la interleucina 1, al factor de necrosis tumoral, ¿de acuerdo?
a los fibroblastos, que son como los principales que vamos a estar recordando en reumatología. Ahora, en teoría, aquí hay un control por retroalimentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo esto influye en la médula ósea para seguir produciendo o no monocitos y macrófagos, ¿sí? El punto es que en enfermedades autoinmunes hay una producción constante de citocinas, que vamos a ir viendo también en cada patología. Y bueno, tenemos mediadores de la inflamación, los de origen plasmático, los de origen celular. Y los de origen plasmático ya mencionamos como uno de los principales al sistema del complemento. Clave en artritis reumatoide, en lupus y en síndrome de Sjögren, que ya también tienen su día asignado para verlo con ustedes. El sistema de la coagulación con la producción de trombina, el sistema fibrinolítico y el de las quininas como la bradiquinina. Todo ello lo que va a causar es un aumento en la permeabilidad vascular y vasodilatación. ¿Sí? Entonces, acuérdense, al final de cuentas, es la descripción de todo lo que nos va a causar inflamación en reumatología. ¿Sí? Ya mencionamos a los macrófagos, las citocinas, y ahora complemento como parte de la fisiopatología clave del lupus, sobre todo artritis reumatoide, síndrome de Sjögren. Entonces, vean, aquí tenemos un daño endotelial que nos va a activar la cascada tanto de la coagulación, la calicreína, la plasmina, ¿sí? Y ello nos va a llevar a activación del complemento. Al final, todo ello nos va a causar aumento en la permeabilidad vascular, la quimiotaxis de neutrófilos, el aumento de la vasodilatación y la permeabilidad vascular. Y al final, todo esto nos va a causar pues el dolor y contracciones musculares, ¿sale? Ahora, los otros mediadores de la inflamación, los de origen celular, tenemos a la histamina, serotonina, heparina, prostaglandina E2, los leucotrienos. Yo creo que estos son los que ustedes más recuerdan, porque siempre nos enseñan, ¿no? Lo de la cascada del ácido araquidónico y luego de ahí las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿no? También está el factor activador de plaquetas y aquí vuelvo a insistir una vez más, el rol fundamental de inflamación van a ser las citocinas. Quiero que recuerden perfecto interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa. También hay una citocina muy clave que es proinflamatoria, que es la citocina interleucina 6. También tenemos la 8 y la 17. Y bueno, como mencioné, pues las citocinas son como de las principales y también había hecho hincapié en el macrófago porque el principal productor de citocinas es el macrófago, ¿sale? El macrófago tiene un papel importante porque libera interleucina 1 y esta interleucina 1, que es de las inflamatorias más importantes, activa el endotelio y linfocitos y a su vez va a contribuir a la producción de factor de necrosis tumoral alfa, la otra importantísima también, ¿vale? Esto lo que va a causar es que el factor de necrosis tumoral alfa actúe sobre el endotelio, induzca reclutamiento celular, favorece la expresión de moléculas de adhesión y estimula extravasación de plasma. Otras citocinas, interleucina 8, 6 y 12. Y en la inflamación crónica, nuevamente la interleucina 1, que es la que favorece la destrucción tisular. Entonces, volviendo a hacer como un resumen, ¿qué es lo que me interesa a mí como reumatóloga? Que se aprendan y que sepan muy bien de esta clase, que les dije, esta es la más teórica que hay de reumatología, todas las demás ya son como más dinámicas, con caso clínico y todo, pero aquí no hay forma de hacer caso clínico. ¿Qué quiero que salga de aquí, de hasta donde vamos? Que ustedes sepan, número 1, en reumatología es por enfermedad autoinmune, o sea, no tenemos una causa, hay factores genéticos, hay factores ambientales en base a cada patología. Número 2, no interfieren tanto los neutrófilos, sino los macrófagos, que son los que nos van a estar liberando citocinas. Y quiero que sepan que las citocinas más importantes de reumatología es la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Con eso hasta aquí, es como lo más importante, clave que necesito que recuerden, ¿de acuerdo? Ahora,
Ya una vez que tocamos lo de inflamación, lo que necesito que recuerden, las citocinas, por favor, esas sí las vamos a estar preguntando y las vamos a estar viendo en las patologías más importantes, por ejemplo, artritis reumatoide es clave que intervienen, ¿sí? Después de ello, de la inflamación, que es el pequeño recordatorio, ahora sí, yo como reuma, y ustedes como médicos en realidad, ¿qué tengo que saber pedir en un paciente que sospecha enfermedad autoinmune? Y para ello estamos con el diagnóstico de laboratorio, en el cual vamos a tener autoanticuerpos. De una vez les comento que en cada patología va a haber anticuerpos, entonces es importante que vayan haciendo su lista de anticuerpos, que siempre es muy preguntable. Los reactantes de fase aguda y el complemento. ¿Alguien sabe cuáles son los reactantes de fase aguda? ¿Alguna idea? Bueno, me los pueden anotar, luego me los dicen. Ahorita los vamos a recordar, de hecho. Y miren, los autoanticuerpos son como de lo más importantísimo en reumatología. Y los anticuerpos los vamos a poder detectar por inmunofluorescencia indirecta. Por pruebas, inmunofluorescencia indirecta es la prueba más común para los anticuerpos antinucleares, que vamos a ir viendo. Por pruebas de aglutinación por látex, pruebas de inmunodifusión que detectan complejos inmunes, o sea, la inmunoelectroforesis, por ELISA, que yo creo que es uno de los métodos que más han de recordar o de asociar el nombre, nefelometría, que detecta formación de complejos inmunes. ¿Sale? Al final el laboratorio pues es el que se encarga de decidir, pero sí quiero hacer hincapié en lo de inmunofluorescencia indirecta, porque para al menos anticuerpos antinucleares es el estudio ideal, ¿sale? Ahora, ¿qué autoanticuerpos hay? Yo creo que todos han escuchado hablar del factor reumatoide, y si no, bueno, pues se los presento. El factor reumatoide es un anticuerpo IgM contra la fracción constante de la inmunoglobulina G. ¿De acuerdo? Este factor reumatoide se mide mediante aglutinación de látex y es como de los principales que pedimos cuando sospechamos artritis reumatoide. ¿De acuerdo? De hecho, forma parte de los criterios de artritis reumatoide. Sin embargo, no significa que es diagnóstico de artritis reumatoide. Lo vamos a ver en clase, pero artritis reumatoide, para que tú digas, este paciente tiene artritis, es obligadísimo que haya inflamación articular. Y esto lo comento porque me han llegado pacientes a consulta con manejo de una artritis reumatoide solo por el factor reumatoide. Y yo les digo, ¿tuvieron alguna inflamación o algo alterado? Y me dicen los pacientes, no, jamás, doctora. La verdad es que fue un chequeo y me dijeron que tenía artritis. El problema es que población sana puede llegar a tener factor reumatoide positivo, hasta el 20% de la población. Y número 2, el factor reumatoide también se puede elevar en infecciones como endocarditis, sífilis, hepatitis, parásitos o neoplasias. Entonces, tener factor reumatoide positivo sin clínica descarta artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos los anticuerpos. Son muchísimos, ¿sí? O sea, en realidad los vamos a ir viendo, les digo, clase con clase. Pero de los más importantes que medimos siempre, anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta, anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Anticuerpos antinucleares los vamos a ver en muchas patologías porque son como la mamá de los anticuerpos, por ponerles un ejemplo. De los anticuerpos antinucleares nacen varios, como el anticentrómero, el anti-DNA. Entonces, los vamos a ir viendo en cada patología que se asocia. Los anti-DNA de doble cadena y los anti-SM, que son anti-SMIT, son anticuerpos que específicamente pedimos para lupus eritematoso sistémico. Los anti-SSA y SSB son para síndrome de Sjögren, anti-SSL70 son de esclerodermia y los ANCA, que son anticitoplasma de neutrófilo, son para vasculitis. Ahorita de momento, lo más importante es que si sospechan, por ejemplo, de lupus, sepan que voy a pedir anticuerpos, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo clase con clase, entonces no se estresen
en memorizárselo en este momento, pero sí, ya que veamos artritis reumatoide, bueno, pues asociar cuáles son los que se pedirían para artritis, para lupus, etcétera. Ahora, ya que más o menos ubicamos a los autoanticuerpos, los reactantes de fase aguda, ¿cuáles son? Los reactantes de fase aguda, estos son producidos a nivel hepático, o sea, se sintetizan, pero esto lo causa la interleucina 6 y otras citocinas, o sea, las citocinas inflamatorias. Y van a hacer que haya síntesis hepática de proteínas plasmáticas, que es proteína C reactiva, fibrinógeno, ¿sí? Y los reactantes que pedimos es proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y el fibrinógeno. Los que más pedimos en reuma son los dos primeros, PCR y BSG, ¿sí? Ahora, debo yo de decirles que no son específicos de reumatología. Estos reactantes de fase aguda se elevan por infecciones, se elevan por traumatismos, o sea, se elevan por muchísimas cosas. Entonces, si tú tienes una PCR elevada, pero no tienes datos de alguna otra cosa de reumatología, tampoco es por algo de reumatología. Si a ti te da una gripa, por ejemplo, puedes elevar alguno de estos reactantes de fase aguda. Ahorita que está de moda el coronavirus, elevan pues, proteína C reactiva o velocidad de sedimentación globular, entonces no son específicos, pero si ya tienes un diagnóstico de enfermedad, por ejemplo, artritis reumatoide, y el paciente tiene dolor, más aparte de elevación de estos reactantes de fase aguda, definitivamente tu paciente tiene actividad de la enfermedad y vas a tenerle que ajustar el tratamiento. Ahora, complemento. El complemento era el otro que íbamos a medir, ¿se acuerdan? Y el complemento que medimos es C3, C4 y CH50. ¿Para qué me sirve medir complemento? Ya sabemos que el complemento, como tal, la cascada del complemento, del sistema del complemento más bien, es lo que se va a asociar en la fisiopatología de algunas enfermedades, entre ellas lupus, ¿no? Pero esa es una cuestión. Pero sin embargo, medir el complemento, ¿de qué me sirve? En algunas enfermedades el complemento va a disminuir y me va a traducir actividad de la enfermedad, sobre todo en lupus. Entonces, hipocomplementemia se asocia al lupus eritematoso sistémico, es en la que más medimos, pero también puede estar en vasculitis, poliarteritis nodosa, glomerulonefritis postestreptocócica, membrano proliferativa o crioglobulinemia. ¿De acuerdo? Entonces, importante también saber que los medimos para valorar la actividad. Y bueno, hasta aquí ya vimos un poquito el recordatorio de inflamación. Ya vimos los estudios de laboratorio que vamos a pedir. Los estudios como tal, pues de gabinete, en realidad, pues los más pedidos van a ser radiografías, ¿sí? En algunos valoramos resonancia magnética, pero la que más, pues es la radiografía, ¿no? Ahora, hasta aquí me interesa que ustedes sepan, esto ya lo habíamos mencionado un poquito en la clase previa, que ya ahora sí nos centremos a la patología de reumatología y sepamos diferenciar lo que es un dolor inflamatorio de un mecánico, artritis, el método de estudio de artrocentesis, en quién lo vamos a realizar, lo vamos a mencionar en su patología, que una de ellas pues es gota, y ya entrar de lleno en patología para hablar de generalidades, de manifestaciones, de diagnóstico y de tratamiento. Y bueno, este caso es una paciente femenina de 54 años de edad, algunos ya lo vieron en la clase pasada, que refiere un padecimiento de 7 semanas con dolor en carpos, que son las muñecas, metacarpofalángicas 2 y 3 bilateral, que son los que luego les dicen los nudillos, la segunda, tercera y cuarta interfalángica proximal derecha, segunda y tercera interfalángica proximal izquierda y en rodillas. El dolor es más intenso por las noches y en las mañanas y se acompaña de rigidez articular de 1 hora que mejora al realizar sus actividades y además se ha cursado con inflamación en estos sitios. Entonces, primero, ¿cuántas articulaciones tiene inflamadas? Esto va a ser importante que lo recuerden, vamos a contarlas. Tenemos carpos, que son 2 muñecas, ¿no? Metacarpofalángicas tiene 2 y 3, o sea 2, pero bilateral, o sea 4, ya van 6 articulaciones.
más 3 interfalángicas derechas, van 9, más 2 izquierdas, van 11, y 2 rodillas, 13. Tiene 13 articulaciones inflamadas, bueno, dolorosas, y aparte tiene el dolor por las noches que mejora con actividades. Entonces, con estos datos ya ustedes me deben de saber contestar perfecto esta. El dolor articular que presenta su paciente, ¿de qué tipo quedamos que es? ¿Cuál dolor da por las noches y mejora con las actividades? Neuropático, inflamatorio, mecánico o el óseo. Y el dolor clásico que da por las noches y mejora con actividades o mejora durante el día, ¿es el dolor de qué tipo? Muy bien. Para quien contestó, efectivamente es el inflamatorio, ¿sí? Y esta tablita sí necesito que la dominen. Acuérdense que reumatología lo que más ve es dolor de tipo inflamatorio. El dolor de tipo mecánico es más característico de osteoartrosis, que también la compartimos nosotros, también la vemos junto con ortopedia. Ortopedia se enfoca un poco más en lo quirúrgico. Y el dolor inflamatorio es el clásico de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, el dolor de tipo inflamatorio da más en menores de 40 años, no en todos. Acuérdense que tenemos la artritis senil. Mejora con el ejercicio, el dolor inflamatorio. O sea, el paciente va a decir, fíjese que estoy en reposo y tengo mucho dolor porque el descanso empeora. Incluso puedo despertar en la noche por dolor, pero me despierto, me levanto, camino y se me quita el dolor, ¿sí? Y hay rigidez articular matutina que dura más de 30 minutos. O sea, el paciente siente como que no puede doblar muy bien las manos y conforme ya va pasando el día se le va calmando esto. El dolor mecánico, acuérdense, lo habíamos mencionado, es aquel dolor que empeora con ejercicio y que mejora con el descanso, el clásico que me duelen las rodillas al subir y bajar escaleras. Y tiene una rigidez matutina menor de 30 minutos. Mismo caso, acuérdense que ya contamos, tiene 13 articulaciones inflamadas y tiene 7 semanas de evolución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué tipo es esta artritis? Bueno, pues con 13 todo el mundo ya va a recordar y va a saber contestar que obviamente va a ser una artritis ¿de qué tipo? Poliarticular. Monoarticular, bueno, pues obviamente quedamos que era una, ¿no? Y oligoarticular, ¿de cuántas es? ¿Cuántas quedamos? ¿Ya lo recordaron? Entonces acuérdense, monoarticular es una articulación, oligoarticular son 2 a 4 articulaciones y poliarticular más de 4, o sea, 5 en adelante, ¿no? Entonces, bueno, mi paciente obviamente tenía poliarticular con 13, ¿sí? Pero es importante que lo recuerden. Y artritis aguda es menos de 6 semanas, artritis crónica es más de 6 semanas. Que hasta aquí concluimos como tal lo general de artritis, ¿no? Ahorita vamos a ver nada más algunas causas de monoartritis, pero quiero recalcar en el caso clínico, entonces nosotros describiríamos que es una paciente que tiene dolor de tipo inflamatorio y que tiene una artritis poliarticular crónica, que tiene más de 6 semanas. ¿Y esto por qué lo describo así tal cual? Porque en el momento en que les llegue un paciente así, en ese momento deben sospechar una artritis reumatoide, como veremos en 2 clases, me parece, o 3. Y esto es importante porque pues ya ustedes ya lo describieron, ya supieron que es un dolor inflamatorio, o sea, eso es casi siempre de reumatología, es autoinmune, pero una artritis poliarticular crónica también casi siempre va a ser una artritis reumatoide, que ya vamos a ir desglosando. Y bueno, en el caso que les presenten una monoartritis, la monoartritis puede ser secundaria a infección local, o sea, una artritis séptica,
a una artritis inducida por cristales, o sea, gota, o que esté iniciando una artropatía inflamatoria crónica, que es muy difícil, ¿vale? Ahora, de las poliarticulares, no solo está artritis reumatoide, acuérdense que lupus también puede dar inflamación, aunque puede ser oligoarticular o poliarticular, ¿sí? Lo mismo síndrome de Sjögren, aunque da más oligoarticular, entonces tampoco se casan solo con artritis, pero casi siempre un caso clínico como tal es artritis. Monoartritis, ¿de qué me sirve? Que sepamos las causas, porque monoartritis, conforme vayamos viendo gota, van a ver que tiene un método diagnóstico muy específico que es la artrocentesis, que nos va a ayudar a diferenciar si es infección o es gota. Y bueno, hasta aquí vamos a concluir con generalidades. Les digo, esta es como la clase más teórica por todo lo de inflamación y recordar un poquito, pero vuelvo a repetir, y a mí me interesa mucho que dominen interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que es como lo más importante que vamos a estar recordando en cada clase, ¿de acuerdo? Y de ahí, bueno, pues que sí me sepan diferenciar una artritis oligoarticular, poliarticular o monoartritis y el dolor de tipo mecánico o inflamatorio, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí quedamos. Si hay dudas, ya saben que con todo gusto me las pueden preguntar. De todos modos, vamos a estar pendientes de que todo esté bien, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Hasta aquí le dejamos y nos vemos en la siguiente clase.